Domingo por la noche, Estadio Bolaer de l'Hélice, los campeones de Europa, ganadores de 2 Champions consecutivas, campeones de la Supercopa de Europa desde hace exactamente 4 días, pierden 1-0 ante el Lens, campeón de la Copa de Francia, pierden ante un equipo que jugó más de 50 minutos con uno menos, ante un remate embarullado de Florian Thauvin en el segundo palo, después de que un disparo mal golpeado de Mathieu Udol se convirtiera solo en el centro perfecto. Desiré Doué estrelló un balón en el larguero. Dembélé salió del banquillo. Nuno Méndez acabó expulsado en el tramo final. No entró nada. El Lens gana el trofeo de campeones por primera vez en su historia. El París lo pierde por primera vez en 5 años. Y el hombre del que más se habla en el fútbol francés ni siquiera pudo estar en la convocatoria. Ferran Torres llevaba apenas 24 horas siendo jugador del Paris Saint-Germain, anunciado el sábado por la mañana, entrenando el sábado por la tarde y todavía sin inscribir en la liga francesa el domingo por la noche. Ni lesionado, ni reservado, papeleo simplemente. Contrato hasta 2031. El dorsal número 9, la camiseta que nadie en París ha llevado de verdad desde que Kylian Mbappé se marchó en 2024. Unos 50 millones de euros al Barcelona y un reencuentro con el entrenador que le dio el debut con España. 27 días antes había marcado el gol que ganó el Mundial. ¡27 días! Toda la historia resumida en una cifra. Del minuto 106 en Nice-Rutherford a la foto de presentación en el Parque de los Príncipes. Lo que viene a continuación es un intento de entender qué significan de verdad esos días. Para él, para París y para el club que acaba de dejarle marchar sin nada preparado detrás. Antes del traspaso, antes del dorsal, antes de Luis Enrique, un número. 1. Un toque. Eso fue todo lo que necesitó Ferran Torres. 19 de julio, segunda parte de la prórroga, 37 segundos después del saque. Lamine Yamal encuentra a Pedro Porro por la derecha. El centro de Porro se va hacia el segundo palo, Nico Williams la mantiene viva de cabeza, el balón cae y un suplente la manda al fondo de la red a la primera sin pensar. España 1, Argentina 0. Un gol en 120 minutos. Y aquí está el segundo número, ¿por qué explica el primero? 1 es también el total de goles que encajó España en 8 partidos, 7 porterías a 0, 14 goles a favor, el registro defensivo más bajo jamás firmado por un campeón del mundo. Unai Simón encadenó 650 minutos sin recoger el balón de su portería. La final fue un asedio que se negaba a romperse. Emiliano Martínez hizo 11 paradas, el récord anterior en una final de mundial era de 8. Argentina pasó 90 minutos sin un solo tiro y perdió a Enzo Fernández en el descuento por doble amarilla tras una entrada sobre Pau Cubarsí. España tiró 20 veces, golpearon la puerta durante 5 minutos y la puerta aguantó. Ferran Torres, que había entrado por el máximo goleador del torneo, Mikel Oyarzabal, encontró la grieta. España es campeona del mundo por segunda vez, 16 años después de la primera, y el hombre que lo consiguió trabaja ahora en París. Quédate con ese número, todo lo demás depende de él. Aquí está la parte que hizo inevitable este traspaso. Torres no desapareció después de la final, pasó las semanas siguientes en una gira muy pública por Estados Unidos, apareciendo en la televisión americana, disfrutando de un nivel de fama que un delantero español casi nunca alcanza. Y en todas esas apariciones repitió la misma idea sin llegar a decirla del todo. Quería un contrato nuevo y si el Barcelona no le demostraba cariño no tenía problema en marcharse. En 15 días ya le había dicho al Barcelona directamente que quería el PSG, con las condiciones personales pactadas. El Barcelona rechazó una primera oferta de 40 millones. Días después, los clubes se dieron la mano en torno a los 50. Le dieron permiso para saltarse los entrenamientos, voló a París. Su propia explicación fue directa. Luis Enrique dijo, ha sido para él una figura paterna dentro del fútbol. Seamos honestos con los años de Barcelona, porque no fueron un fracaso. Llegó del Manchester City en enero de 2022 por 55 millones iniciales y llegó como extremo. Se marcha 4 años y medio después convertido en delantero centro. 207 partidos, 65 goles, 3 ligas, una Copa del Rey y 3 Supercopas de España. Fue el mejor jugador de la final de la Copa de 2025 ante el Real Madrid y máximo goleador de aquel torneo. Y la temporada pasada fue la mejor de su carrera en España. 16 goles en liga en 33 partidos, suficientes para compartir el trofeo Zarra, el máximo goleador español de la competición, con Lamine Yamal. El premio se creó en 2005 y ningún jugador del Barcelona lo había ganado nunca. La temporada pasada lo ganaron los dos a la vez. Sumando las copas, cerró el curso con 21 goles en 49 partidos. Entonces, ¿por qué se va? Por un calendario y 2 cláusulas. Su contrato terminaba en 2027, lo que convertía este verano en el último en que el Barcelona podía venderle por dinero real en lugar de perderle gratis. Y el acuerdo original con el City tenía dientes. Renovarla habría costado otros
7 u 8 millones al Manchester City, mientras que venderle por 55 millones o más habría activado un derecho de traspaso de 10 millones. Mira otra vez la cifra, 50 millones justo por debajo de la línea. El Barcelona no se limitó a vender a un campeón del mundo, diseñó la salida para que el City no pudiera llevarse ni un euro. En sus propios términos es contabilidad inteligente, el problema es lo que deja atrás. El contrato de Lewandowski expiró en junio y ahora es jugador del Chicago Fire. La cesión de Rashford no se renovó, Torres se ha ido a París, el Barcelona abre la temporada en Elche el domingo 23 de agosto sin un solo delantero centro natural en la primera plantilla. Julián Álvarez es el objetivo desde enero. Deco viajó a Madrid en persona y puso 100 millones sobre la mesa. El Atlético no tiene ningún interés en vender a su mejor atacante a un rival por el título. La lista alternativa: Oyarzábal, Lautaro Martínez, Mikautatze, Pavlidis. Parece la de un club improvisando en la última quincena del mercado, porque lo es. Si no, Hansi Flick mira hacia Anthony Gordon, fichado del Newcastle por una cifra enorme, o hacia Karima Adeyemi o hacia Lamine Yamal como falso 9, y suena en voz baja el nombre del joven egipcio Hamza Abdelkarim, que impresionó en la pretemporada. Detente un momento en lo raro que es todo esto. El campeón de España, que selló su 29ª liga con 3 jornadas de antelación ganando el Real Madrid en el Camp Nou, vendió el máximo goleador español de la pasada temporada al campeón de Europa menos de un mes después de que ganara el Mundial y no lo ha sustituido. Puede que ese dinero acabe reinvertido en Rodri, al que el club sigue persiguiendo en el Manchester City. Eso no resuelve el problema inmediato. Alguien tiene que jugar arriba el domingo. Hay un detalle que se sigue pasando por alto y que explica más que la cifra del traspaso. Ferran Torres no se ha mudado a un proyecto extranjero, se ha mudado al vestuario con más forma de Barcelona de toda Europa. El entrenador es Luis Enrique, que ganó el triplete en el Camp Nou en 2015 y que después dirigió a Torres en la selección. El balón de oro del vestuario es Dembélé, 6 años en el Barcelona antes de que París lo convirtiera en el mejor del mundo. El lateral izquierdo fichado hace 15 días es Lucas Digne, que jugó a las órdenes de Luis Enrique en el Barcelona hace una década. Esto no es un salto al vacío, es un movimiento lateral hacia un edificio donde el idioma, el entrenador y el fútbol ya le resultan familiares. Torres ha dicho que el PSG es el club ideal para ganar su primera Champions. Difícil discutirlo, han ganado las 2 últimas. No llega solo, y ahí es donde la operación empieza a tener sentido. El PSG estuvo callado casi todo el verano, tan callado que se llegó a informar de que Luis Enrique perdía la paciencia con sus propios directivos y después movió casi todo en 10 días. Magnus Aliuche llegó del Mónaco por cerca de 50 millones, firmado hasta 2031 y con el dorsal 11. 24 años, 139 partidos con el Mónaco, 23 goles y 28 asistencias. Verdugo del PSG en las 2 eliminatorias del Playoff de Champions de la pasada temporada e internacional presente en el Mundial con Francia. Lucas Digne volvió del Aston Villa con un contrato de 3 años y el dorsal 12, después de que el PSG activara una cláusula de rescisión situada entre 7 y 10 millones de euros. Tiene 33 años. Se marchó de este club hace una década, empezó el Mundial de Francia como suplente y lo terminó como titular, y su último acto en Inglaterra fue jugar de inicio y ganar la final de la Europa League. Llega como recambio de Nuno Méndez, lo que empuja a Lucas Hernández definitivamente hacia el centro de la defensa. Mika Götze llegó del Ajax el mismo día que Torres, 5 años y una operación que puede alcanzar los 55 millones, 21 años, 17 goles y 12 asistencias en la Eredivisie la pasada temporada, y talento del año, aunque sorprendentemente quedó fuera de la lista de Bélgica para el Mundial, tampoco llegó a tiempo para ser inscrito. Con el Parma se cerró la llegada de Sion Suzuki por unos 35 millones, con una cesión prácticamente asegurada a continuación, un fichaje para 2030, no para el domingo. Salieron Gonzalo Ramos al Milan en una operación récord para el club italiano, Lika Nina al Atlético por unos 40 millones y Randal Kolo Muani en propiedad de la Juventus. Eso no es una reconstrucción, es un campeón reponiendo las estanterías que él mismo vació. Ahora la parte que es fácil olvidar. Hace 2 veranos el Paris Saint-Germain no había ganado nunca una Champions, ahora lleva 2 seguidas, el primer club francés que lo consigue. Solo la temporada pasada, la 14ª Ligue 1 y la 5ª consecutiva, sellada a domicilio en Lens con una jornada de margen. El trofeo de campeones en enero, en los penaltis ante el Marsella, la Copa Intercontinental de la FIFA en diciembre, ganando el Flamengo en los penaltis en Qatar, el primer título mundial de clubes que consigue un equipo francés, y el 30 de mayo en Budapest, la Copa de Europa retenida. 1-1 con el Arsenal, 4-3 en los penaltis, con Gabriel mandando el último lanzamiento por encima del larguero. 5 títulos en una temporada, y un 6º este mes ante el Aston Villa en Salzburgo. Por eso lo del domingo en Bollaert duele más de lo que debería. A esta plantilla no le faltan medallas, le falta un 9, y aún así la cola que tiene delante es larga. Dembélé, Doué, Kvaratskhelia, Agliuche, Götze y Bradley Barcola. Con 2 años de contrato, negándose a renovar, tasado por su propio club en unos 145 millones de libras, con el Liverpool negociando a diario y el Arsenal rondando. El Liverpool le necesita. Mohamed Salah se marchó de Anfield gratis este verano. La portería es un culebrón aparte. Lucas Chevalier llegó el verano pasado para quedarse con los guantes. Matt Bisáfono fue titular el domingo y el club ha cerrado igualmente el acuerdo por un tercer portero. Es una plantilla con más buenos jugadores que puestos de titular. Un problema precioso en agosto, un problema muy distinto en enero. Ahora el contraargumento. Hecho como es
debido. Primero, un gol no hace un delantero. Torres marcó una sola vez en aquel mundial en el minuto 106 de la final, desde muy cerca tras un peinado. También había estrellado un balón en el larguero desde 5 metros ante Cabo Verde en el partido inaugural y perdió la titularidad inmediatamente después. ¿Fue el gol más importante de su vida? También fue una definición de oportunista. Segundo, nunca ha sido titular indiscutible en un club de este tamaño. En el Barcelona fue, durante 2 temporadas, el hombre que jugaba cuando Lewandowski no podía, y creció dentro de ese papel en lugar de arrebatárselo a nadie. Su apodo allí era el Tiburón, y parte del cariño que hay en ese mote es también el reconocimiento de que aparece a rachas. Tercero, nadie ha hecho suyo el puesto de delantero centro en París desde que Mbappé se fue en 2024. Se ha probado con 2 delanteros desde entonces, los 2 han sido vendidos. Y cuarto, la Ligue 1 no es la liga. Llega como delantero del Barcelona, lo que significa que le medirán cada semana contra la versión de sí mismo que marcaba en los clásicos, en una liga donde esos partidos no existen. Todos esos argumentos son justos, pero fíjate en lo que tienen en común. Todos le miden como sustituto de algo. Luis Enrique no ficha sustitutos, ficha perfiles. Un futbolista de 26 años que presiona desde arriba, que juega en las 2 bandas y por dentro, que ha ganado una Eurocopa y un Mundial y que acaba de marcar en el minuto 106 del partido más importante del planeta. Eso es un perfil. Un club que ha ganado 2 Champions seguidas y 6 títulos en 13 meses y que el domingo perdió el séptimo ante un Lens que jugó casi toda la noche con uno menos. Un entrenador que entra en su 4º año en París y que en este mercado ha sumado a un internacional francés, a un lateral izquierdo campeón de la Europa League, a un portero para el final de la década y a un belga con 29 participaciones de gol en Eredivisie. Un puesto de delantero centro vacante en todo sentido real desde 2024 y un delantero que tardó 26 días entre ganar el Mundial y firmar por el campeón de Europa. Y aquí está el detalle más redondo de toda la historia. El próximo domingo por la noche, 23 de agosto, el PSG abre la Ligue 1 en casa ante el Rennes a las 9 menos cuarto. 45 minutos después, el Barcelona salta al campo en Elche. La misma noche, 2 defensas del título, casi a la misma hora. Uno de esos clubes tiene un 9 de más, el otro no tiene ninguno. Así que la pregunta no es si París ganará su 6ª liga francesa consecutiva, nadie lo duda seriamente. La pregunta es si el hombre que terminó un mundial con solo un toque puede hacerse un sitio en la mejor plantilla del continente. Y si el Barcelona, sin un delantero centro, y con 6 días para encontrar uno, se pasará la temporada entera explicando por qué lo dejó marchar. Dímelo en los comentarios, ¿50 millones por un campeón del mundo? ¿Es un buen negocio del Barcelona o el error del mercado? Y ya que estás acá, asegúrate de suscribirte al canal.